Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos. Qué bueno poder llegar a cada uno de sus hogares o donde quiera que se encuentren para entregar esta palabra que Dios me ha permitido preparar para cada uno de ustedes. Sé que Dios nos va a hablar porque la temática de este momento tiene mucho que ver con la realidad que todo creyente debemos revisar cada vez que sea posible. Vamos a estar hablando sobre el ministerio cristiano. Según el apóstol Pablo, todos, absolutamente todos los creyentes, tenemos la responsabilidad del ministerio, del servicio. Hemos sido llamados a la obra del ministerio. Esto no es una tarea exclusiva de pastores o de evangelistas o de hombres que sirven en la obra del Señor de tiempo completo. Todos, absolutamente todos, hemos sido llamados a la obra del ministerio. La pregunta, que es la que quiero responder a través de esta enseñanza, es: ¿pero qué es lo realmente importante en esa labor que conocemos como ministerio? Así que quiero que por favor oremos a Dios y pidamos su sabiduría para que lo que hoy Él nos va a hablar impacte de una manera edificante nuestro ser. Te damos muchas gracias, mi amado Señor. A través de tu palabra podemos recibir esa sabiduría y recibir ese consejo que direcciona nuestros pasos siempre en la manera correcta de cómo desarrollar nuestra vida para Cristo. En esta hora quiero pedirte por favor que a través de la palabra que va a ser expuesta, predicada, podamos tener una luz bastante clara, bastante brillante para que ilumine nuestro sendero con respecto al buen ejercicio del ministerio al cual cada uno de nosotros los cristianos hemos sido llamados a desarrollar para la gloria del Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos y amigos que se conectan en este momento y pido para que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en los corazones. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar entonces sobre las prioridades del ministerio. Cuando nosotros aprendemos a conocer lo realmente importante, tenemos la capacidad entonces de ser enfocados, y cuando nos enfocamos podemos llegar a ser más efectivos, eficaces en las cosas que se nos han encomendado. Quiero que comencemos haciendo lectura de lo que el apóstol Pablo le escribe a su amado mentor o hijo espiritual, llamémoslo así, Timoteo. En esta segunda carta, capítulo 4, versículos 1 al 8, y quiero que por favor siga conmigo la lectura en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo allí de una manera muy clara. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, o sea, o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Qué pasaje tan, pero tan conmovedor, porque es conocido como parte del testamento espiritual que le escribe Pablo a su hijo espiritual Timoteo, porque ya prácticamente le quedan pocos días en los que él va a ser entregado a la muerte. Sin embargo, son palabras que no deben pasar desapercibidas porque están mostrando de una manera muy clara todo el precio que implica desarrollar el ministerio. Hay un precio enorme que pagar cuando decidimos ser fieles al llamado del ministerio que Dios nos ha delegado. De hecho,
el ministerio cristiano es sumamente abrumador. Cuando hablamos del ministerio, tenemos que pensar, por ejemplo, en el cuidado de las personas, en el trabajo de la enseñanza, que a su vez es una tremenda responsabilidad, los procesos de consejería, el gran desafío también de hacer discípulos, porque esta tarea no es solamente de los pastores, sino de todo creyente, ir y hacer discípulos. Se conjugan también con todo lo anterior, la tarea de la visitación, la tarea del evangelismo, el trabajo y la responsabilidad de la labor social también, que es importante que nosotros los creyentes desarrollemos en nuestro entorno. Pero también está el estudio personal de la Biblia, porque todos somos llamados a desarrollar un hábito de responsabilidad con las Escrituras, si es que realmente somos creyentes, somos cristianos. Y a eso se suma también el trabajo de la responsabilidad de administración. Todo lo que tenga que ver con el ministerio cristiano también está relacionado con la responsabilidad de administrar, entre otras muchas cosas más que podemos apuntar con respecto al tema del ministerio. En las palabras anteriormente leídas, encontramos cómo el apóstol Pablo, a su mentoreado Timoteo, le lanza el gran reto de ser fiel a ese ministerio que Dios le entregó, de ocuparse en todo lo que concierne el ministerio, no solamente en algunos aspectos, sino en todo lo que concierne el ministerio. Y creo que ese llamado es también para cada uno de nosotros los creyentes. Dios espera que nosotros seamos fieles en todo lo que concierne al llamado que Él nos ha hecho. No es suficiente ser fieles de pronto en leer la Biblia diariamente o en de pronto asistir de manera regular a los servicios dominicales. Hay muchas otras cosas más, muchos otros elementos que componen la tarea de nuestro ministerio. Hay fases del ministerio que son de entrenamiento, pero también hay fases del ministerio que son ya operativas, donde tenemos que ejecutar acciones, si es que realmente queremos ser llamados fieles siervos del Señor. Ahora bien, en el texto no solamente se habla del reto que implica servir a Dios, sino que también encontramos allí las prioridades. Y en una vocación de tanto peso espiritual como lo es el ministerio cristiano, pues podemos entender que hay un gran espectro de labores, de acciones, de tareas, de actividades que se pueden conjugar allí en el ministerio. Y entonces se corre muy fácilmente el riesgo de caer en un activismo, de terminar haciendo aún mucho más de lo que realmente es importante. Y es precisamente el objetivo de esta enseñanza, de esta reflexión en este momento, donde quiero que nos enfoquemos precisamente a mirar qué es lo verdaderamente importante en el ejercicio de nuestro ministerio cristiano. Básicamente, para que no nos desenfoquemos, quiero entregarles 3 cosas que son importantes a la luz de lo que leímos al comienzo, a la luz del apóstol Pablo, 3 cosas que son realmente importantes en todo ministerio cristiano. Y comienzo con el primero, y es que las personas son más importantes que los programas. Por favor, tenga esto bien presente. Las personas siempre, en todo ministerio cristiano, serán más importantes que los programas. Mateo capítulo 20, versículo 28, dice en palabras de nuestro amado Señor Jesucristo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí encontramos entonces la verdadera esencia del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el siervo de siervos. Él vino fue para servir, Él vino para estar atento a las personas. ¿Saben que estamos viviendo tiempos donde son más prioritarias las estrategias, son más prioritarias, por ejemplo, los programas, ¿sí?, para poder alcanzar metas, para poder producir ciertos resultados que nos dé la posibilidad de alcanzar una reputación, de alcanzar un nombre o un renombre ante los demás? Esta fue la época que nos correspondió vivir en este tiempo, y corremos fácilmente el riesgo de fácilmente también, como dije anteriormente, fácilmente empezar a darle más valor a los medios que a los fines.
Creo que el fin de todo ministerio son las personas. Todo lo que hagamos, todo lo que Dios en su gracia nos permite ejecutar, tiene que apuntar precisamente a bendecir, a exhortar, a consolar y a edificar a las personas. El verdadero ministerio cristiano debe centrarse precisamente en el ejemplo de nuestro amado Cristo. Cristo es nuestro ejemplo y Él nos demostró con su vida que Él vino fue a servir, Él no vino a ser servido. Sabe que debemos tener demasiado cuidado porque es muy fácil correr el riesgo de, en lugar de servir a las personas, terminar sirviéndonos de las personas. Hoy se están buscando claves, se están buscando trucos para poder atraer a más personas a cierto grupo religioso. Grupos religiosos que tienen más las características de un club social, donde lo que realmente nos interesa es metámoslos ahí para que formen parte de la membresía y ya. Pero poco nos preocupamos por el proceso en que cada una de esas personas requiere para alcanzar nada más ni nada menos que el principal propósito, que es la madurez en Cristo. Así que un servicio sin amor, un ministerio sin realmente enfocado en las personas, simplemente es un empleo que por tiempo está buscando entonces un salario. Realmente nuestra tarea ministerial debe ir más allá que simplemente ser un oficio, ser una profesión. Debe ser una verdadera vocación. La diferencia entre profesión y vocación radica precisamente en la motivación con la cual yo hago lo que hago. Las personas siempre, dentro de un ejercicio ministerial auténtico, van a ser nada más ni nada menos que la prelación en el corazón de ese ministro, porque son la prelación en el corazón de Dios. El segundo elemento importante que debemos priorizar en nuestro ministerio cristiano, aparte de las personas, tiene que ver con la predicación. La predicación siempre será superior a cualquier discurso. Estos son tiempos donde abundan los discursos, donde abundan supremamente cantidades de mensajes, de temas para dar a conocer a las personas. Hay una comezón de oír. La gente quiere escuchar de muchas cosas. La gente no quiere cerrar sus oídos, por el contrario, quiere tenerlos abiertos, pero para escuchar de todo. Eso entonces significa que estamos en una época donde el discurso del Evangelio está en plena competencia con cientos, hasta miles de otras clases de discurso. Pero mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Predica la palabra de Dios. Si hablamos del ministerio cristiano, el discurso que debe prevalecer en cualquier ambiente donde Dios nos permita servir, debe ser el discurso de la palabra de Dios. En otras palabras, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Todos los discursos que hoy día estamos escuchando tienen un común denominador y tenemos que reconocerlo. Apuntan a suplir necesidades en el ser humano y por eso captan fácilmente la atención de este. Porque son discursos donde estamos mirando a ver qué necesidad humana podemos entonces satisfacer. Y esto entonces debe llevarnos también a ser sinceros con nosotros mismos. Estamos valorando por sobre todos esos discursos el discurso de discursos, porque déjame ser sincero en esta noche, definitivamente ningún discurso se puede comparar con la predicación del evangelio. Ningún discurso humano, por más que apunte a dar soluciones a necesidades de la raza humana, puede ser del talante del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que evangelio habla de un discurso, es una buena noticia, un buen discurso que el ser humano necesita oír en medio de su tragedia eterna. Así que el evangelio es poder de Dios y ningún otro mensaje, por muy bien intencionado que parezca,
contiene la verdad en toda su expresión. Muchos discursos contienen verdades, pero el Evangelio es la verdad encarnada, porque habla de Jesucristo nuestro Señor. Hoy se suele caer en la tentación de buscar, de poder estar buscando soluciones, por ejemplo, políticas, para ayudar comunidades, para poder ayudar ciertos grupos sociales. Y esto puede ser en cierto modo tentador, porque hoy día los medios de comunicación están buscando precisamente a aquellos predicadores cuyo discurso, más que el Evangelio, es precisamente un discurso social. Y esto nos hace correr el riesgo entonces de caer en el orgullo, en la prepotencia, de querer entonces empezar a sentirnos importantes, ¿verdad? Porque somos expuestos de pronto ante el público, somos expuestos ante los demás para ser admirados. El verdadero discurso es el de la palabra de Dios, como se lo dijo Pablo a Timoteo. No es el de las soluciones políticas, es el de la solución del reino de Dios. Hoy se le da más valor al que estudia, por ejemplo, los problemas de una comunidad a nivel secular, que al que conscientemente dedica tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. Pareciera que tiene más valor aquel que se dedica a una labor secular que al que se dedica y se consagra verdaderamente a estudiar con denuedo, con dedicación, con consagración, con humildad la palabra del Señor. La predicación, definitivamente, hablando de este segundo elemento importante en el ministerio, requiere estudiar la Biblia. Necesitamos predicadores que verdaderamente sean estudiosos de la palabra de Dios. Pero también es importante requerir para predicar la palabra la fe. Porque la fe es ese elemento que tiene la capacidad de generar transformación en los oyentes. Hay muchos discursos hoy día llamativos. Hay muchos discursos hoy que realmente alimentan ilusiones, alimentan emociones, pero duran muy poco su efecto, porque no tienen precisamente el elemento auténtico de la fe. Hay positivismo, pero no necesariamente fe. Y esto es importantísimo, nosotros incluir en el ejercicio de nuestro ministerio la fe. Un verdadero predicador de la palabra de Dios vive antes de exponer un discurso, antes de exponer una enseñanza, vive en su propia vida, en su propio hogar, en su propia familia, vive ese discurso. Y eso es lo que hace que entonces cuando lo plantee ante un auditorio, genere un impacto transformacional. ¿Por qué? Porque no está hablando de una información, está hablando de una experiencia transformadora, de algo que él vivió y que está totalmente convencido de que lo que está diciendo es la verdad. Pero también es demasiado importante entender que cuando hablamos de predicación, necesitamos también vivir una vida de consagración, para que esa vida de consagración termine entonces también formando cristianos maduros. Cuando las personas detectan que los servidores cristianos, que los predicadores del Evangelio son coherentes en su discurso con lo que viven, entonces esto genera un impacto y genera también un deseo de adoptar ese discurso de fe. Mis hermanos, cuán importante este elemento en el ministerio cristiano. Es muy diferente la predicación a dar una conferencia, a dar una charla. Hoy predominan las conferencias cristianas, pero nunca esto podrá sustituir el verdadero llamado a la predicación del Evangelio. Y en tercer lugar, otra prioridad supremamente necesaria y que debemos siempre estar atentos a incluir en nuestro ministerio cristiano tiene que ver con la oración. Tenemos entonces el elemento importante de las personas, el elemento de la predicación y el elemento de la oración.
La oración es lo más necesario para el corazón. El corazón es lo que más debemos guardar y proteger, según las palabras del sabio, Proverbios 4:23. Pero no podremos proteger nuestro corazón a menos que le demos prioridad a la oración. Hoy tantos descalabros que hay en los ministerios cristianos obedece al descuido terrible de la oración. Nos estamos volviendo profesionales en la vida cristiana. Nos estamos volviendo profesionales en el ejercicio ministerial y estamos dejando de depender de la vida de oración. Si Cristo, para poder tener éxito, dependió de la oración, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué nos hace pensar entonces que nosotros podemos poner a un lado la oración? Qué terrible peligro en el que estamos cayendo en estos tiempos. Qué bonito poder servirle a Dios, qué privilegio poder saber que tenemos cada uno de nosotros los creyentes un ministerio, pero qué terrible que pretendamos ejercitar ese ministerio sin oración. La oración es supremamente importante, porque la oración es el llamado que Dios le hace todos los días y todo el tiempo a los creyentes para que estemos conectados con Él. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, que todo lo ve, te recompensará. Los ministerios hoy día necesitan una renovación espiritual impresionante. Y no se dará esta renovación a menos que volvamos a priorizar la oración. La oración nos convertirá en audaces en el ministerio. Si somos audaces es porque estamos orando. Si no somos audaces es porque algo está fallando en este tema. Las comunidades en este tiempo necesitan iglesias que oren con poder. Haga una revisión del libro de los Hechos y se va a dar cuenta que cada vez que se registraba que la iglesia oraba, algo sucedía en el entorno. Mínimo, el lugar donde estaban orando temblaba. Esto significa que la oración definitivamente es una prioridad en el ministerio de la iglesia. La oración no puede seguir siendo, como dijo un predicador hace unos años, no puede seguir siendo la cenicienta de la iglesia. La oración tiene que convertirse en la reina de la iglesia, en el centro de acción de la iglesia. La oración demuestra lo que Dios puede hacer. Y a veces no vemos el poder de Dios actuando en medio nuestro. Y si lo vemos a veces pero muy esporádico. Es porque no estamos orando lo suficiente. Estamos posponiendo esta prioridad por otras cosas. Estamos cargados, estamos turbados, estamos afanados como Marta, haciendo tantas cosas en el mismo ministerio que hemos dejado a un lado lo realmente importante: estar a los pies de nuestro Dios. Mire, Mateo 6:6 que leí anteriormente nos dice que cuando oremos, este es el consejo de Jesús, que cuando oremos, ¿qué debemos hacer? Debemos entonces apartarnos a solas. Esto significa que la oración es un ejercicio de seriedad, es un ejercicio para darle prioridad, prelación en nuestra vida, porque es la oportunidad que voy a tener para conectarme con mi Padre Celestial. No es cualquier cita, es la verdadera cita. Todas las reuniones ministeriales a las que es convocada la iglesia de este tiempo, y que por cierto son muchas, el objetivo de cada una de esas reuniones debería ser principalmente para orar. Si a todas esas reuniones a las que somos convocados los ministros semanalmente fuera precisamente para eso, no tanto para reuniones de negocios, no tanto para reuniones de desayunos y de pronto de conversaciones que a veces no edifican, sino que fueran reuniones más bien para orar y para orar, yo creo que la iglesia de este tiempo impactaríamos de una manera increíble, poderosa, este mundo que está tan golpeado por el pecado, que está tan golpeado por el engaño, que está tan golpeado por la maldad. La oración nos convertiría a la iglesia en este tiempo en una iglesia más audaz, en una iglesia que verdaderamente tendríamos el poder de poner en patas arriba, sería una forma de decirlo,
el sistema que está pretendiendo gobernar hoy día a la humanidad. Que a través de una iglesia que ora podamos empezar a generar un cambio, un impacto de transformación, pero principalmente en nuestro entorno, para luego desde ahí proyectarlo hacia los demás. Los ministerios cristianos deberíamos tener como regla común la oración. Así que son 3 elementos que nos clarifican cuál es la verdadera prioridad de ese espectro tan amplio del ministerio cristiano. Primero, las personas. Segundo, la predicación, pero del evangelio. Y en tercer lugar, la oración, que es la invitación que Dios nos hace en todo tiempo para que estemos conectados con Él. Estas son las verdaderas prioridades en todo ministerio cristiano y que Dios nos delega para servirle. Así que el reto de este tiempo es que podamos mantener este enfoque correcto mientras decidimos emprender con amor, con entrega y con pasión la tarea que Dios nos ha encomendado.